Hola, hola, ¿cómo están amigos, hermanos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, para agradecerles a cada uno de ustedes por estar ahí. A pesar del cambio que hemos hecho de horario, muy agradecido estoy a mi Dios, en el nombre de Jesús, por la vida de cada uno de ustedes y por darnos ese espacio en su lugar, en su corazón, por darnos un lugar, un espacio especial en su corazón para poder recibir la palabra bendita de nuestro Señor. Mi nombre es Ricardo Brescia, para los que no me conocen, soy el pastor de la Iglesia Gracia Abundante y estoy aquí para bendecir tu vida. Amén. La gloria sea para Dios. Amén. Bueno, este día tengo un tema interesante. Se trata de un personaje muy reconocido por la mayoría de teólogos a través de la historia, como el profeta rebelde. Y se trata de Jonás. Jonás es reconocido, repito, como el profeta rebelde. ¿Y por qué decimos que es rebelde? Pues vamos a ver ahora cada una de las características y actitudes que tomó este siervo del Señor ante la presencia de nuestro Dios. En primer lugar, nosotros encontramos en el capítulo 1 que la voz de Dios viene a Jonás y Dios le ordena que vaya a Nínive, que era un país, dice la palabra de Dios, una ciudad enemiga del pueblo de Dios, una ciudad sanguinaria y malvada. Nahum capítulo 3 da una referencia muy puntual al respecto, ¿no?, de la condición pecaminosa en la que vivía este pueblo de Nínive. Y Dios dice, bueno, en el capítulo 1 de Jonás dice que ya el furor, el estilo de vida negativo había llegado a la presencia de Dios y por lo tanto lo manda a su profeta Jonás para que les predicara la palabra del Señor. Pero nosotros ya sabemos que este profeta del Señor, Jonás, se rebeló contra el Señor y ahora vamos a ver también por qué se rebeló. Porque justamente esta ciudad de Nínive era una ciudad muy malvada y sanguinaria, perversa, que no solamente tenía ese calificativo, ¿no?, esos calificativos, sino que además eran enemigos del pueblo del Señor. Es decir, atropellaban demasiado los derechos de los hebreos, del pueblo de Dios, y por lo tanto Jonás no era la excepción. Jonás era un hebreo, siervo de Jehová, profeta de Dios, pero que él tenía cierto coraje, cierto resentimiento, él tenía cierto espíritu de venganza en su corazón. ¿Verdad que él, la verdad, él no quería ir a predicar? Porque él lo que quería era realmente que Dios los aniquile, que Dios los destruyera. En fin, esa era la perspectiva de Jonás, el profeta de Dios. Pero Dios, ustedes saben cómo es nuestro Dios, tan misericordioso y compasivo. Bueno, les cuento rápidamente. Dice que él agarró y tomó una embarcación y se fue a Tarsis, ¿no? En lugar de ir a Nínive, por decirlo, mandaron hacia el sur y él se fue hacia el norte, hacia el otro lado opuesto del mapa, para que me entiendas. Entonces dice que el Señor, ¿qué hizo? Levantó una gran tempestad. Una vez que él estaba en una embarcación, había pagado su pasaje y se había camuflado en el subterráneo de la embarcación, ahí en la bodega, se había acostado y se había quedado dormido incluso. Entonces el Señor, cuando estaba la embarcación en alta mar, levantó una tormenta, ¿no? Y esta tormenta, dice la palabra, que daba la impresión de que iba a partir la nave, ¿no? La iba a partir en pedazos. Entonces, lógicamente, todos los marineros se asustaron demasiado y comenzaron a clamar a sus dioses falsos o a sus semidioses. Y al final comenzaron a buscar al hebreo, y el hebreo estaba bien dormido abajo en la bodega. Entonces el capitán de la embarcación le dijo: oye, dormilón, ¿qué haces aquí? Levántate, le dijo, y clama a tu Dios. De repente tu Dios tiene misericordia de nosotros y no perecemos. Bueno, él salió de la bodega y entonces cuando estaba arriba en la embarcación con todos los marineros, dice que echaron suertes para ver por qué o por quién era que había este problema de la tormenta y la tempestad, etcétera, ¿no? Que quería partir la embarcación. Y dice que la suerte cayó sobre Jonás. Entonces, Jonás se vio descubierto y tuvo que decir la verdad, ¿no? Bueno, la verdad sí, yo soy hebreo, soy siervo de Jehová y estoy huyendo de Jehová porque por eso es que ha sucedido todo esto. Así que si ustedes me lanzan al mar, esto no va a pasar nada más. Esto se va, la ira del Señor se va a calmar, la tormenta se va a apaciguar y
y ustedes van a salvar su vida, no van a perecer. Y bueno, ellos batallaron, ¿no? No querían lanzarlo porque sabían que era un profeta de Dios, a pesar de que estaba en rebelión, pero ellos tuvieron temor y le rogaron a Dios que no tuviera en cuenta, pues la sangre, dice, de este hombre inocente no caiga sobre nuestra cabeza. En fin, lo lanzaron al agua. Y para esto, se calmó la tormenta. Y para esto dice que Dios tenía un gran pez preparado para tragar a Jonás. Y así fue, lo tragó a Jonás. ¿Y cuántos días creen que estuvo Jonás en el vientre, en la panza del pez? 3 días y 3 noches, como dijo el Señor Jesucristo. Así como estuvo Jonás en el vientre del pez, ¿recuerdan? El Señor dijo, así estará el Hijo del Hombre en el vientre de la tierra, para que tomes una referencia de por qué Jesús lo menciona, porque es un hecho puntual, no es una parábola, ni es una fábula, ni es un cuento, como dicen algunos ineptos que no entienden la palabra. Creen que es imposible que un pez pueda tragar a un ser humano. Cuando Dios está en el asunto, olvídate, no hay nada imposible para que suceda. Amén. Entonces, ¿qué sucedió? Dice la palabra de Dios que después del otro día de clamar, de gemir ahí, de pedirle perdón a Dios en la panza del pez, dice que Dios ordenó que el pez vomitara a Jonás. Y el pez vomitó a Jonás en tierra, dice la palabra. Entonces vino la voz de Jehová por segunda vez. Ese es el Dios que servimos, un Dios de muchas oportunidades, un Dios que nunca nos despacha, un Dios que nunca nos descarta, un Dios que nunca nos deja de lado, que siempre escucha nuestro clamor, ¿verdad? Entonces dice el capítulo 3 que Jonás, en obediencia, después de todo lo que le ha pasado en la panza del pez, en obediencia a la voz del Señor que ha venido a él por segunda vez, se dirige a Nínive, ¿no? Esta ciudad sanguinaria, dice la palabra de Dios, y enemiga del pueblo del Señor, que eran muy perversos, eran muy malvados. Y lo que lógicamente Jonás quería era que Dios les ajustara las cuentas, pero la compasión de Dios fue tan grande. Entonces dice que Jonás entró a la ciudad de Nínive y comenzó a predicar un mensaje de sentencia, de muerte y destrucción. El mensaje de Jonás era muy lacónico, muy puntual. Él decía, de aquí a 40 días Nínive será destruida, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y pasaron los días, de aquí a 39 días, de aquí a 35 y de aquí a 30, y así se la pasó. 40 días predicando un mensaje de sentencia, de destrucción y de muerte. Entonces dice la palabra de Dios que todos los ninivitas, comenzando desde el rey, dice que se sacó la corona, el atuendo real y todo lo demás, y se tiró al suelo en ropa de saco y cilicio sobre ceniza, y comenzó a clamar misericordia y compasión al Dios de Jonás. Y todo el pueblo con él, porque el rey dio una orden a través de todos sus escribas y de todos sus ayudantes, de que se propagara esta noticia, de que todo mundo ingresara en ayuno, en clamor, y dice la palabra, fuertemente clamen a Dios y arrepiéntanse de su pecado. El rey ordenó que dejen la rapiña de sus manos y que todo el pueblo, desde los niños que maman hasta el adulto y los animales, y todos no saboreen nada de alimento, ni siquiera pueden beber agua. Absolutamente ayuno total. Gloria a Dios. Entonces dice que el pueblo de Nínive se arrepintió. Ahora, pero veamos qué pasó con Jonás después de los 40 días, que pasaron los 40 días de predicación y sentencia. Miren lo que pasó. Dice que Jonás salió de la ciudad, se subió en una especie de loma de cerro y se sentó ahí y se hizo una enramada para esperar el juicio que caería sobre la ciudad de Nínive. Es decir, de aquí a 40 días, él se imaginaría pues que va a caer, ¿cómo se llama? Tipo Sodoma y Gomorra, ¿no? Fuego y azufre, en fin. O sea, ¿qué habrá estado pensando, no? Pero él pensaba lo peor que le pueda suceder al pueblo de Nínive. Él estaba feliz y contento que el juicio de Dios cayera sobre la ciudad de Nínive, porque él tenía mucho coraje por este pueblo que era muy perverso contra todos los pueblos, y repito, el pueblo hebreo de Dios no era la excepción, ¿no? Bueno, entonces la palabra de Dios dice en el capítulo 4 de Jonás, para resumirles el tema,
dice que Jonás se enojó y se apesadumbró y le reclamó a Dios y le dijo: prefiero la muerte antes que la vida. Por eso yo no quería venir a predicar a Nínive, porque yo sabía que tú eres un Dios misericordioso, compasivo y clemente, tardo para la ira y pronto para la misericordia. Le reclamó al Señor que por qué tuvo misericordia. Y ya pasaron los 40 días y el juicio de Dios no caía sobre la ciudad de Nínive. Entonces Dios le hizo una broma. Dice que preparó una calabacera, ¿no? Unas ramas de calabacera para que le hicieran sombra sobre la cabeza de Jonás, porque había un sol muy fuerte en esa zona de Nínive. Y dice que Jonás tenía el sol y el viento, era terrible, ¿no? Y él quería morirse antes que estar ahí, esperando que caiga el juicio de Dios, y pues no caía nada. Entonces Dios dice que el primer día que preparó la calabacera, le dio la sombra, bien bacán, chévere. Estaba sombreadito ahí, Jonás, estaba bacán, esperando ahí desde la platea, mirando el espectáculo para ver el juicio de Dios, cómo caería, ¿no? En eso dice que el Señor en la noche preparó un gusano, pero ese gusano era para matar a la calabacera. Y cuando mató a la calabacera, dice que Jonás comenzó de nuevo a renegar. ¡Oh, Señor, prefiero la muerte antes que la vida! ¿Por qué no me matas? Y el Señor le dijo: ¿haces bien tú en enojarte tanto, Jonás? Sí, me enojo y me recontraenojo. Estaba súper enojado. Y el Señor le dijo: Jonás, ¿tuviste tú misericordia de la calabacera en la cual tú no tuviste nada que ver? Yo la creé en una noche para que al segundo día te diera sombra. Y yo creé un gusano para que la destruyera. Y ahora, como el sol estaba fuertísimo con el aire y toda la tierra, él quería morirse de coraje. Entonces el Señor le dijo: si tú no has tenido misericordia de una calabacera, le dijo, yo no voy a tener misericordia de 120,000 almas, sin contar los animales. ¡Wow! ¿Cuál es el mensaje que Dios nos entrega a través de este profeta rebelde? Que bueno, aquí vemos algo muy simpático, ¿no? Vemos la misericordia de Dios en primer plano, y en segundo lugar vemos el pueblo de Nínive, por más pagano y mundano que era, arrepentirse de todas sus maldades y dejar las fechorías y todas las cosas inmundas que estaban teniendo un estilo de vida muy pecaminoso, dice la palabra de Dios. Dejaron toda la rapiña de sus manos y se arrepintieron de todo corazón y clamaron al cielo por misericordia al Dios de los hebreos, porque ellos no eran hebreos, ellos eran paganos, tenían dioses falsos. Pero en este momento recordaron que el Dios de Jonás era el mismo Dios de Sodoma y Gomorra, el mismo Dios que mandó el diluvio en la época de Noé, etcétera. Y ellos comenzaron a pensar y dijeron: no, este Dios no juega. Si nos arrepentimos, ese Dios nos puede dar misericordia y podemos evitar la muerte y no vamos a ser destruidos. Y tal cual, cuando ellos se arrepintieron, repito, desde el rey hasta el bebé que mama y toda la gente, incluyendo los animales, se arrepintieron de corazón y clamaron al cielo, Dios los escuchó, y la Biblia dice que Dios se arrepintió de todo lo malo que había dicho que les haría. Pero Jonás tenía una perspectiva diferente. Ya repito, él era el siervo de Jehová. Él no era Dios, pero él quería manipular a Dios para que Dios les aplicara la ley. Pero la gloria sea para nuestro Dios, porque nuestro Dios tan compasivo, tan misericordioso, tan generoso, tan tardo para el aire y pronto para la misericordia, que él tuvo piedad y compasión de ese pueblo, dice que no sabe discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. O sea, es decir, estaban tan ciegos, tan velados por el pecado, la condición oscura en la que vivían, que no podían discernir, dice Dios, le dice a Jonás, entre su mano derecha y su mano izquierda. O sea, puedes tener una idea de qué condición espiritual pecaminosa en la que vivía ese pueblo, pero también puedes ver la compasión del corazón generoso de nuestro Padre Celestial para con un pueblo pagano. Y bueno, claro, veo un predicador lleno de soberbia y de orgullo y de venganza, que más está pensando él en la reputación de profeta. Es decir, si yo digo algo que no sucede,
La Biblia establece que no soy un siervo de Jehová, que no soy un profeta del Señor. Y él lo sabía. Jonás era un profeta de Dios y él sabía que su ministerio profético estaba en tela de juicio si es que no sucedía lo que Dios había ordenado que iba a hacer. ¿Entienden cuál era su preocupación? Su ministerio como siervo de Jehová, como profeta de Dios. A él no le importaban las 120,000 almas y los animales que iban a morir con el juicio del Señor. A él no le importaba nada. A él le importaba su reputación de profeta, amigos. Que Dios nos ayude a comprender realmente este mensaje maravilloso que Dios nos da en su palabra bendita, que cuando uno realmente clama de corazón al Señor, gime de corazón, se postra delante de Dios en ayuno, en oración, en clamor, en vigilia, etc. Dios conoce el corazón genuino y arrepentido nuestro, y Dios va a proceder a misericordia, a compasión, a su bondad infinita, sobrenatural, divina y merecida, a su gracia, a su favor divino, que nadie lo merece, sino que es por causa de lo que hizo nuestro amado Señor Jesús en aquella cruz del Calvario. Bueno, amigos, les dejo esta corta reflexión en su corazón. Espero que cada uno de ustedes puedan meditar en esos 4 capítulos del libro de Jonás. Revísenlo con paciencia, pongan en oración este asunto y que el Señor me los bendiga ricamente. Un abrazo muy fuerte y gracias por estar ahí conectándose con nosotros, aún a pesar del cambio de horario. Muchas gracias, que Dios los bendiga ricamente. Un abrazo fuertísimo para todos y cada uno de ustedes. Siempre los tengo presente en mis oraciones y espero que ustedes hagan lo mismo. Mi nombre es Ricardo Brescia y toda la familia pastoral les envía saludos. Bendiciones, amados, bendiciones, iglesia del Señor. Bendiciones, amigos, bendiciones, bendiciones. La gloria sea para Dios.